Muy buenas tardes, chicos. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver la clase que nos quedaba pendiente, la clase que iba destinada a conocer cómo iba a ser el formato de presentación de un cartel científico en nuestra materia, nuestra asignatura, que es Ingeniería en Rehabilitación 2. El presente o la presente clase es para eso, para que ustedes puedan conocer las características necesarias y lo que se va a evaluar en su cartel científico. ¿Por qué? Porque son dos cosas que iba a contener su proyecto ordinario. Uno, su dispositivo funcionando, y dos, un cartel científico en el cual nosotros podamos demostrar la investigación que se lleva a cabo para realizar una asistencia tecnológica. Para que nosotros podamos demostrar que no es un proceso que surja al azar, sino que es algo que requiere metodología de trabajo para poder elaborar un producto de asistencia que sea altamente eficaz y que contribuya a mejorar la funcionalidad de una persona con discapacidad. Es por eso que el día de hoy vamos a ver lo que es el cartel en la investigación científica. ¿Por qué elegimos un cartel? ¿Por qué? Porque el cartel puede ser un resumen gráfico de resultados de un proyecto o de un prototipo de investigación. Es algo que nosotros podamos dar a conocer de una manera breve y resumida y que es interesante y que es algo novedoso igualmente en la comunidad científica. El día de hoy en nuestra clase vamos a conocer cuáles son las indicaciones generales para facilitarles a ustedes la tarea de elaboración de este cartel, pero que cumpla con los requisitos mínimos en cuanto a metodología científica, en cuanto a aspectos formales y de contenido. Muy bien, pues siendo estudiantes, igualmente como profesionistas, tarde o temprano nos va a tocar presentar nuestros avances de una investigación en el formato de cartel. Es por eso que el día de hoy vamos a conocerlo. Tenemos que el cartel es una herramienta cada vez más popular para difundir tales avances y los resultados de estos, ya que nos permiten comunicarnos de una manera informal pero sintética ante todo tipo de públicos, sin importar si son de nuestra rama o no. Es por eso que elaborando nuestro cartel, igualmente un padre de familia lo puede ver interesante para la adquisición de un producto, al igual que nuestros evaluadores y nuestros profesores que ya tienen un nivel profesional muchísimo más amplio. Muy bien. En un cartel vamos a encontrar igualmente ese resumen gráfico de un proyecto o de un proyecto de investigación, de tal manera que quede claro para el lector qué es lo que queremos saber, qué hicimos para generar ese conocimiento y cuáles han sido nuestros resultados. En nuestro caso, tenemos que en nuestra asignatura de Ingeniería en Rehabilitación, eso es sumamente importante, el poder demostrar que tiene que existir una metodología de trabajo ante la prescripción de un dispositivo de asistencia tecnológica, que no es algo que surge por necesidades de una persona o por los caprichos, podría decir, de un biomédico, sino que es algo que requiere de una investigación exhaustiva, de revisar material, de revisar evaluaciones a la persona para poder elaborar un producto de calidad y que cumpla con su fin primordial, que es la mejora de funcionalidad en la persona con discapacidad, ¿no? ¿Qué nociones debo de poseer? La principal es saber captar el lenguaje visual. Todo lo que nosotros vamos a dar a conocer por medio de nuestro cartel va a ser captado por la vista. O sea que lo que nosotros vamos a mostrar debe de ser interesante para el lector. Es importante que nosotros desarrollemos habilidades para manejar ese tipo de comunicación científica. Para ello necesitamos entender las bases primordiales de lo que es el lenguaje visual, además de captar cabalmente la mediación conceptual del cartel, es decir, entender de que se trata de ser lo más breve posible, pero sin omitir información. Esto quiere decir ser concisos en lo que nosotros vamos a presentar y en lo que queremos dar a conocer. Tenemos que aprender a manejar todas estas bases para que nuestro cartel pueda tener éxito a la hora de tratar de ser comprendido por una comunidad científica. ¿Qué es un cartel? Un buen cartel debe ser lo suficientemente atractivo visualmente para que la gente lo quiera ver,
pero también debe de tener un contenido, lo suficientemente adecuado para exponer los resultados claves, he aquí lo más importante, claves de una investigación o del desarrollo de un prototipo. Tenemos que varios investigadores prefieren ahora elaborar un cartel que una ponencia. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, nos sentimos más cómodos con este formato de presentación que, aunque es informal, es científico. Eso puede permitir igualmente generar otro tipo de comunicación con las personas que no sea solamente atrás de ¿cómo se llama? De un atril, de una ponencia, nos permite estar más cercanos igualmente al público que nosotros queremos acceder y en el cual queremos que se interesen en nuestros proyectos. Y si nosotros nos vamos un poquito a lo que es la expotrónica, tenemos que las personas que nos visitan, pueden ver igualmente los resultados de nuestro cartel, lo van a entender normalmente como un espacio de esparcimiento que crea descanso. Es más fácil que las personas se acerquen y lo puedan entender de una manera resumida si nosotros lo sabemos hacer de una forma interesante y concisa. Tenemos que no hay una receta precisa para la elaboración de un cartel científico. Tenemos que los carteles igualmente varían dependiendo del ámbito en el cual se quieran presentar. En el caso de nosotros no es algo que sea sumamente científico, pero que tiene que tener bases científicas porque ya está en un nivel profesional de ingenieros que son ustedes ya de salida. Muy bien, ahorita vamos a ver los aspectos formales o qué es lo que debe de contener. Muy bien. Tiempo. No está de más decirles que vamos a necesitar tiempo. Es por eso que lo estamos trabajando con tiempo y les estoy dando con muchos meses de anticipación lo que yo quiero que ustedes trabajen en el cartel para que lo puedan elaborar de una manera bien hecha y de calidad, que es lo que yo espero de ustedes. Hay que establecer el problema que queremos dar a conocer igualmente. Una vez que nosotros ya tengamos el tiempo preestablecido y ya nos organicemos en cuanto a ello, lo segundo que hay que trabajar es el contenido. Tenemos que recabar lo que son el problema que nosotros queramos tratar, que queramos dar a conocer, reunir los datos que pretendamos incluir, redactar los textos de cada sección, editar el material, tablas, diagramas, fotos, etcétera, agregar leyendas, checar la bibliografía, experimentar cómo disponer de esos materiales, en este caso experimentar igualmente cada uno de los dispositivos que nosotros vamos a presentar, para que nosotros lo podamos hacer nuestro cartel de una manera bien hecha. Muy bien. En cuanto a para su elaboración, lo más importante que nosotros debemos de tener en cuenta es que vamos a tener dos tipos de información: información gráfica e información ilustrativa. A nosotros nos interesa trabajar con la información gráfica. ¿Por qué? Porque es un tipo de información que, a pesar de ser visual, nos puede dar a conocer una gran cantidad de información, a diferencia de una sola imagen. Si nosotros observamos las dos figuras, vamos a observar una imagen donde solamente hay personas y una imagen donde nosotros podemos observar una gráfica con porcentajes y resultados. Tenemos que las dos imágenes son ilustrativas, pero sin embargo una está presentando información. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como información gráfica. Es información que nosotros podemos percibir por medio de algo visual, que lo va a hacer sumamente interesante igual y que va a poder incluir más información en algo tan pequeño como lo puede ser nuestro cartel. Tenemos que tener en cuenta igual que nuestro cartel debe ser atractivo y ameno. ¿Cuál va a ser su fin fundamental? El vender una idea. En este caso, el vender nuestro prototipo mediante una comunicación inmediata. Recordemos también que, sea un texto o una imagen, la información más relevante obtendrá un espacio predominante en nuestro cartel.
A ver, muy bien. Otra de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta es el no saturar nuestro cartel con texto o con imágenes. Debemos de tener un porcentaje aproximado de cuánto debe de ser lo que nosotros debemos de incluir de imágenes y de texto. Aproximadamente debemos de seguir la regla 50-50, que sea 50% imágenes y 50% texto referente a esto. A veces queremos dar a conocer tanta información que no todo cabe en el espacio reducido de un cartel. Si queremos forzar a que toda esta información sea incluida, no hemos captado bien la idea de lo que queremos hacer mediante el cartel. El reto es que ustedes puedan ingeniarse cómo podemos condensar y centrar los datos en una presentación que tenga tres cosas: que sea concisa, que sea clara y que sea sencilla. Se ve bien si nuestro cartel expresa sobriedad, limpieza y que pueda respirar. Es decir, que nosotros podamos encontrar espacios blancos entre todo lo que vamos a incluir en nuestro cartel. Muy bien. Otro de los aspectos importantes. Nuestro cartel tiene que ser simple, pero sin omisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cartel debe de presentar información clara, concisa y sencilla, como vimos anteriormente, pero que sea fácil de entender para el lector. Si nosotros sobrecargamos lo que es la información en un cartel, es poco comprensible y es fácil que las personas no puedan captar las ideas centrales o principales que nosotros queramos dar a conocer. Otra de las indicaciones que se nos da es variar el tipo de elementos que nosotros utilizamos a la hora de elaborar un cartel. Esto es que no solo sean imágenes, que no solo sean tablas, que no solo sean letras, sino que nos podemos valer de diagramas, que nos podemos valer igualmente de gráficas, que nos podemos valer igualmente de pictogramas, pero sin sobrepasar un límite. Este límite que está normalmente preestablecido son 10 elementos. El chiste tampoco es que nuestro cartel parezca un circo, sino que pueda contener elementos centrales y elementos contundentes que puedan dar a conocer la información que nosotros queremos dar a conocer. Es por eso que nos dice que utilicemos varios elementos, que los variemos, pero que tampoco nos sobrepasemos de 10, para que pueda ser comprensible y no parezca igualmente algo que sea difícil de comprender. Y bueno, eso es lo que les mencionaba. Es importante tener en mente que un cartel debe ser atractivo y ameno. Su objetivo es vender una idea mediante una comunicación inmediata. O sea que la persona que se acerca realmente a nuestro cartel es porque está interesada en conocer nuestro prototipo y que nuestro prototipo pueda ser entendido de una manera concisa, que sea contundente la información que contenemos. Tenemos que en nuestro caso, a la hora de que la persona que los va a evaluar se acerque a su dispositivo por medio del cartel, pueda entender las bases principales de su funcionamiento y su origen. Más que nada de dónde proviene el dispositivo, el por qué se realizó de esa forma y por qué es importante en el ámbito de la rehabilitación y más que nada la relevancia que va a tener. Cada uno de los dispositivos que ustedes realizan debe de tener ese carácter, que sea relevante. La relevancia es sumamente importante a la hora de calificar un dispositivo, que sea novedoso y sobre todo que cumpla con el término de económico. Mientras más económico, más relevante y más importancia tenga en el ámbito de la rehabilitación, mejores puntuaciones van a tener cada uno de ustedes. La indicación número uno. La indicación número uno, como vimos anteriormente, es no sobrecargar. Vamos a tratar de que sea conciso, de que lo que nosotros vamos a incluir en el cartel sea lo más importante, lo que el lector debe de conocer de todo el proceso de la elaboración del mismo, sin omitir nada.
Por eso nos dice que se ve bien si nuestro cartel expresa sobriedad, limpieza y que pueda respirar. Es decir, que hay espacios en blanco. Si nosotros observamos la figura, vamos a observar una serie de imágenes que se encuentra chocada. No podemos entender ninguna. Este no es el caso. En nuestro caso es que la persona igualmente al ver nuestro cartel pueda entender y más que nada por medio de la vista tratar de enamorar a que pueda interesarse en él. Si nosotros achocamos todo, tenemos que la vista va a tener esa característica de que si es algo que no entiende lo va a omitir. Vamos a tratar de centrar la atención en algo que sea bonito y que sea elegante y limpio. La indicación 2. Evitar letras pequeñas. Nuestro cartel debe de ser legible al menos a 2 metros de distancia. Por lo general no se utilizan letras chicas. Letras que sean menores de 14 puntos no vamos a utilizar ni en leyendas, ni en la bibliografía, ni en notas a pie, ni en ningún lado. El mínimo para el texto regular es de 18 puntos. Eso ténganlo pendientes. Nunca menos de 14 puntos, siempre de 18 puntos. Para formatos de carteles pequeños y 20 puntos para formatos de carteles grandes. Subtítulos y títulos deben de ser más grandes. Si con ese tamaño de letra no cabe el texto, será necesario recortar el texto, más no reducir la letra. El principio que va a operar en la letra que vamos a utilizar es poco y grande. Es decir, un texto resumido, pero que sea de buen tamaño. Las fuentes. Tenemos que escoger letras que sean comprensibles, que sean amigables con la vista para que la persona las pueda entender. Escoger un tipo de letra adecuado va a ser algo que es importante para ustedes. Algunas letras parecen muy creativas o informales, pero son difíciles de leer. Ejemplo del manuscrito, es algo muy bonito, pero no se entiende. También las letras con el mismo ancho como la Courier corren este riesgo. Lo más conveniente y lo que nosotros debemos de utilizar son las letras con serifas o con patines que tienen como un pequeño pie en los extremos de las letras. Esas letras, ¿qué característica tienen? Que son fáciles de leer, no causan ambigüedades, para distinguir qué letra es la que se está trabajando, como por ejemplo el tratar de diferenciar la L de la I, y que permite una lectura más ágil de texto, porque ya sabemos que las personas van a estar por corto tiempo leyendo nuestro cartel. Además, los diseñadores dicen que esas letras expresan tranquilidad y permiten una lectura más ágil de texto. Algunos ejemplos de las letras serifas que podemos utilizar son las Baskerville, la Bodoni, la Bookman All Style, la Cambria, la Century School Book y la Palatino y la Times New Roman. Otro punto. No hay que variar demasiado el tamaño de la letra. ¿Esto por qué se recomienda? No se recomienda utilizar más de 2 tipos de letra. Tal vez ayuda a pensar en la puesta de página de un periódico, de una revista. Al ser consistente y uniforme, se puede crear una apariencia limpia y legible. Sea cual sea el tipo y el tamaño de letra, se debe de evitar el uso de mayúsculas seguidas, ya que dificultan la lectura. Eso se aplica a todo el texto del cartel, incluyendo títulos, subtítulos, leyendas y listados de bibliografía. Entonces hay que tener en cuenta utilizar fuentes que sean con serifas y no variar demasiado en las fuentes que utilizamos, teniendo como máximo 2 tipos de letras y no utilizar mayúsculas continuas. Ahora, ya tenemos nuestra letra. ¿Qué es lo más importante? La redacción. La redacción debe ser clara, breve, concisa y sencilla para entender por el mayor número posible de personas. Escoger un estilo de redacción adecuado
va a ser muy importante para que nosotros podamos dar a conocer nuestra investigación. Los textos escritos deben de ser cortos, no más de 10 a 15 líneas por sección. Incluso para tener otra indicación cuantitativa se puede aplicar la regla del 6x6 de las presentaciones de PowerPoint. ¿Esto qué es lo que quiere decir? No más de 6 líneas por diapositiva y no más de 6 palabras por línea. Esto va a hacer que nuestros textos se puedan comprender de una manera muchísimo más sencilla. Obviamente hay que cuidar mucho la ortografía, la acentuación y puntuación. Los errores se magnifican en un cartel y transmiten una imagen de poco profesionalismo. Ya para el nivel que nosotros ya manejamos, todo esto no debería de existir. Después nos dice integrar visualmente el texto para su correcta lectura. Las partes del cartel conllevan información que, para captar bien el contenido, deben de leerse en cierto orden. Muy bien. Las partes del cartel conllevan gran cantidad de información que, para que se pueda captar bien, tienen que estar bien distribuidas. Así, por ejemplo, primero leemos la introducción y luego la metodología. Las conclusiones vienen después de la discusión. La bibliografía va al final. El autor, ustedes deben organizar visualmente su cartel de tal forma que el lector intuya por dónde empezar a leer. Esto es sumamente importante. Y luego, dónde seguir leyendo. Si nuestro cartel no tiene pies ni cabeza, nuestra persona no va a saber dónde empieza, dónde termina y toda nuestra información va a estar disparatada y fuera de sí. Muy bien, pues leemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por ende, la introducción no se coloca en el centro inferior de un cartel y la bibliografía no va en la esquina izquierda superior. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es el uso de los colores. Tenemos que usar correctamente los colores. Va a hacer que nuestro cartel sea llamativo, pero la parte visual, es decir, la del diseño y la selección de los colores, no debe distraer al lector del contenido. O sea, lo que les decía, nuestro cartel no debe de parecer un circo, tampoco que las imágenes distraigan de lo más importante que puede ser los datos de investigación. El uso del color debe de ayudar a transmitir el mensaje, por lo que se puede utilizar para dividir secciones, guiar la dirección de la lectura, resaltar las partes fundamentales de la información, entre otras. No podemos adentrarnos aquí en la teoría de los colores, pero sería bueno que cada persona que elabora un cartel sepa al menos de las bases de cómo influyen los colores y sus combinaciones en nuestra percepción. Bueno, nosotros ya sabemos un poquito por colorimetría que hay ciertos colores que pueden captar nuestra atención. Nosotros vimos que los colores amarillos y azules son más fáciles de ver que de los rojos y los naranjas o los verdes. Entonces podemos utilizar igualmente fondos que sean blancos con letras que sean en colores oscuros que puedan facilitar su comprensión y tratar de delimitar lo que es la integración de figura y fondo. Muy bien, aquí podemos ver en esta imagen qué es lo que debe de incluir o cuáles son las partes más importantes de su cartel científico. Primero tenemos el número de referencial. Esto del número de referencia del cartel, en este caso yo se los voy a dar. Y es un número de referencia de evaluación que a mí me va a servir para saber qué prototipo le corresponde a cada uno de los equipos en base a la numeración. Tenemos que muchas veces cuando se realizan ponencias o se realizan congresos, a cada uno de los investigadores se les asigna un número con el cual se puede conocer cuál es el prototipo que se está pretendiendo dar a conocer. Esa es una manera fácil y sencilla de tener un registro de cada uno de ellos. En nuestro caso va a ser algo que nos va a ayudar a saber qué dispositivo le corresponde a cada cual y cuál es la importancia que los evaluadores le van a dar a cada uno de ellos. El segundo, el título.
El título del proyecto que exponemos en nuestro cartel va centrado en la parte superior, esto es importante, además del que es el primer impacto visual que va a generar nuestro cartel. Los lectores primero se deben de centrar en nuestro título y con base a ello decidirán si les puede interesar o no nuestro cartel. Es por eso que nuestro título igualmente tiene que ser novedoso e interesante a la vista para que se puedan acercar a leerlo. Un buen título es llamativo, pero no demasiado informal ni demasiado especializado. Esa es otra cosa que les decía. Tiene que ser entendido por un gran número de personas, que no solamente personas que sean científicas o personas que posean cierto conocimiento tecnológico puedan entender y comprender de ella. Va a hacer que más personas se acerquen a nosotros. Es mejor un título corto, no más de 15 palabras, que sea ágil y directo, que pueda reflejar el tema y las conclusiones igualmente que se presentan. No debe ocupar más de 2 líneas. Y hay que reducir el texto del título y el tamaño de la letra, que no sea demasiado amplio. El autor. En este caso, tenemos que, aunque no tenemos todavía autores científicos, pero sí tenemos autores metodológicos, que son ustedes. Las personas, en este caso sus maestros, querrán saber quién elaboró cada uno de los dispositivos, por lo que deberán incluir el nombre de todos ustedes. ¿Por qué? Porque todos ustedes participaron en el desarrollo de este prototipo y tienen que estar completamente todos los que participaron en él. El resumen. Eso es algo que es sumamente importante. Es algo que va a ayudar a que las personas comprendan de una manera muy sencilla y muy breve qué es lo que ustedes están tratando de dar a entender. Es por eso que el resumen debe de ser algo que sea muy breve y conciso, aunque no siempre está incluido. ¿Por qué no siempre está incluido? ¿Por qué? Porque nuestro cartel ya de por sí es un resumen. Entonces podemos incluir un abstract, pero que nos ayuda a comprender en este caso lo más importante de la investigación. En este caso es todo el proceso metodológico que se lleva para desarrollar una asistencia tecnológica como la que ustedes están realizando. Después tenemos la introducción. Tenemos que la introducción debe contestar a las preguntas: ¿cuál es nuestra pregunta de investigación? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Y por qué hacemos esta investigación? En nuestro caso, ¿cuál es nuestra pregunta? Nuestra pregunta es: ¿por qué ese dispositivo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante para la persona con discapacidad el poseer ese tipo de dispositivo? Nuestros objetivos van a hablar de los fundamentos por los cuales fueron elaborados. ¿Por qué hay esa necesidad? ¿Por qué es importante trabajar con ese tipo de población? ¿Por qué es importante el subsanar las necesidades de ese tipo de personas? ¿Por qué hacemos esta investigación? ¿Por qué es importante? Nosotros vamos a dar a conocer por qué es importante centrarse en los usuarios cuando se elabora una asistencia tecnológica y por qué es importante el trabajo con un grupo tan olvidado en nuestra sociedad. La introducción igualmente explica la naturaleza de nuestra investigación. Como tal, contiene la presentación del tema y su problema, además de los objetivos de nuestra investigación. Los lectores querrán saber en la sección de las conclusiones si efectivamente se cumplieron con sus objetivos, de modo que eso será nuestro hilo conductor para integrar las demás secciones de nuestro cartel. La metodología. Aquí nos dice cómo tratar el problema, qué herramientas sirven para esta investigación, qué hicimos para obtener los datos. La metodología es sumamente importante. Aquí nosotros vamos a demostrar que no solamente hacemos prototipos porque queremos hacerlos ni porque son bonitos, sino que científicamente y con bases objetivas nosotros podemos centrar cuáles son cada una de las decisiones que nosotros tomamos para la elaboración del dispositivo. No es algo que surgió al azar. Es algo que existe científicamente y metodológicamente y por eso yo lo estoy prescribiendo, porque sé que va a cumplir con una funcionalidad que más que nada es lo que dio origen a su adquisición. En la metodología vamos a aclarar cómo se realizó la investigación, para que nuestro público pueda verificar su rigor. A veces esta sección se llama materiales y métodos, estrategias de investigación u otro equivalente.
nosotros nos vamos a centrar a que va a incluir el diseño del estudio y la forma en la que se analizaron los datos. Esa sección normalmente ocupa poco espacio en el cartel, salvo en casos que se innovó algún diseño o del experimento explicado. En nuestro caso va a ser sumamente importante, porque vamos a demostrar con bases metodológicas. En este caso, por eso siempre les decía, busquen algún instrumento que me va a ayudar a validar el resultado, que va a ser la mejora de la funcionalidad. Por eso ustedes se van a encargar cada uno de sus equipos en buscar al menos una hoja de cotejo que nos ayude a comprender la problemática y la mejora de la funcionalidad. Ahí va a estar centrada la relevancia de su dispositivo y de si funciona o no. Por eso es sumamente importante la metodología de la investigación, que ustedes busquen un instrumento validado para la población mexicana, adaptado a las necesidades funcionales que ustedes pretenden resolver. Resultados. ¿Qué encontramos? Esa es la parte proporcional más grande del cartel y es donde nosotros vamos a presentar los hallazgos de la investigación. Gran parte de esta parte se podrá representar a través de tablas, diagramas, cuadros, etc. En nuestro caso podemos presentar instrumentos o las evaluaciones que nosotros utilizamos para con nuestras personas, los resultados de las evaluaciones, podemos comparar con los barómetros o los estándar. Es algo que ustedes van a elegir, es algo que ustedes van a decidir cómo trabajar, pero que debe de contener lo más importante, que van a ser los resultados de la aplicación de su dispositivo, o sea, cómo su dispositivo mejoró la funcionalidad de cada una de las personas que lo está usando. En las conclusiones, ¿qué aportó la investigación? Nos dice, y qué otras preguntas arrojó, a qué nos condujo para posteriores investigaciones. Gran parte de todo el trabajo que ustedes están desarrollando, esperemos que más adelante sirva para crear líneas de investigación. Si bien en todo el transcurso de nuestra asignatura vimos cómo la tecnología en rehabilitación es algo que no se ha desarrollado, no se ha explotado y no se ha trabajado con mucho anhelo, con mucho ahínco. Y es por eso que es necesario crear líneas de investigación y que sus compañeros que vengan más adelante puedan conocer acerca de lo que ustedes elaboran y hacerle mejoras. Gran parte de todo esto es que nosotros podamos generar conocimiento acerca de cómo la tecnología puede mejorar la funcionalidad y la vida de las personas con discapacidad. Entonces ahí va a estar centrada en la relevancia de lo que es su preparación como profesionales para la que es la mejora de las personas con discapacidad. La bibliografía, vamos a necesitar al menos 10 bibliografías que sean del 2010 para el día de hoy, que no tengan más de 10 años de antelación, para que puedan ser actuales. Ahora tenemos mucha disposición para que ustedes se encuentren. Hay muchas revistas, muchos canales científicos que tienen abierto toda su información al público, especialmente en medio de esta contingencia. Y los agradecimientos vemos que es opcional, es si ustedes quieren, si quieren agradecer a una institución, a las personas que los ayudaron durante el desarrollo del prototipo, a las familias que prestaron su interés, que prestaron su tiempo para poder ayudarles, si alguna empresa les otorga alguna ayuda, igual todo eso se puede incluir en el cartel. Bueno, pues yo creo que eso es lo más importante que nosotros debemos de conocer. De todos modos, yo les voy a dar por escrito todo esto que nosotros estuvimos platicando para que lo puedan integrar y lo puedan desarrollar en sus prototipos. No olviden que es lo que va a ser evaluado, y sí me interesa mucho que cada una de esas características sea incluida, porque es lo que va a detallar su calificación de prototipos finales. Bueno, pues no me queda más que despedirme y nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión.